Hola, muy buenas noches, bienvenidos a todos. Eh, es para mí, como siempre, un placer estar aquí para compartir con ustedes estas informaciones lindísimas. Generalmente los lunes de agua a mí me confunden porque a veces pienso que, pues, como que repetir todos los lunes lo mismo es un poco como tedioso, pero luego pienso que siempre hay gente nueva. Y por lo tanto es importante pues contarles desde los básicos de nuestros sistemas de acondicionamiento de agua. Entonces, bueno, voy a hacer una revisión rapidita de los términos generales de las características de nuestros sistemas de acondicionamiento de agua y luego vamos a ir un poco más profundo en algunos temas que tienen mucho que ver con el bienestar de las personas a través de simplemente eh, practicar una hidratación consciente. ¿Ok? Eh, nuestra, nuestro sistema de agua y la calidad de nuestras aguas se caracteriza por estos seis principios fundamentales. Primero es agua limpia, pura y limpia, a la cual se le han retirado del torrente que viene por el grifo todos los contaminantes macroscópicos y microscópicos, biológicos y no biológicos, de manera que sea una agua que no tenga ni eh, patógenos de tipo biológico, pero que tampoco tenga, por ejemplo, fertilizantes, insecticidas, detergentes, plásticos, vidrios, óxidos y todo ese tipo de cosas que pudieran ser no nada beneficiosas para el cuerpo humano, ¿verdad? El solo hecho de quitarle todo este tipo de cosas a el agua ya la vuelve un agua con una capacidad nutritiva muy alta. Pero para nosotros, como quien dice, validar la calidad de esa agua y volverla verdaderamente nutritiva, lo que hacemos es, después que le hemos limpiado y que le hemos eh, dejado en muy buen estado de asepsia, por decir de alguna manera, ahora le agregamos los ingredientes necesarios para que el cuerpo tenga como el material de construcción de una salud completa. Entonces, el paso siguiente de nuestra purificación del agua es la nutrición de esta agua y consiste en llenar esta agua de oligoelementos esenciales, electrolitos, minerales esenciales para el cuerpo, de manera que el agua se convierta en un transporte óptimo de estos nutrientes hacia adentro del organismo. Además es un agua ionizada porque, pues, además de que los oligoelementos esenciales son electrolitos, tienen carga eléctrica, además tienen un pequeño imán en la salida, de manera de que el agua pueda organizarse, los dipolos de agua puedan organizarse de una manera más efectiva en cuanto a la capacidad de entrar dentro de las células. Eh, la adición de estos minerales hace que el agua se vuelva alcalina, que el agua ya tenga un pH mucho más alto del agua que viene del grifo y la alcalinidad del agua ayuda a que el cuerpo tenga la posibilidad de combatir radicales libres y los desechos de la acidificación celular natural del proceso de producción de energía para mantenernos vivos, ¿verdad? Entonces, el agua alcalina, hay mucha gente que habla muchas cosas acerca del agua alcalina, pero yo quiero explicarles muy cortamente el tema del agua alcalina.
Cuando tú tomas agua alcalina, no es que el agua alcalina va a viajar hasta el estómago y luego hasta los riñones para luego hidratar tu cuerpo. No, señor. No, el agua alcalina desde que toca tus labios, desde que roza tu piel, está en capacidad de antioxidar esas células que están en contacto con ella. Va a evitar la acidificación de esas células que tú tienes eh, en contacto con ella y entonces desde el primer sorbo, desde que te acercas apenas el vaso a la boca, ya comienza un proceso de entrega de nutrientes a tus células y de liberación de toxinas, razón por la cual el agua alcalina tiene un valor bastante interesante y bastante eh, bien sustentado en cuanto a los efectos en el cuerpo humano. Por último, nosotros tenemos un proceso por el cual esta agua alcalina que ya nos ayuda con muchas funciones naturales y las potencia de una manera muy saludable. Además, tenemos un proceso por el cual la volvemos óptima, la optimizamos. No solo es así de buena desde el principio, sino que ahora tiene la capacidad de tener un plus, un agregado. Es un agua como más, tiene un ingrediente adicional que la hace todavía más poderosa. Y es el hecho de que en este proceso de optimización agregamos moléculas de oxígeno, o sea, le damos un excedente de oxígeno molecular y el oxígeno molecular es fundamental para el transporte de la circulación hacia el cerebro, hacia las piernas, de manera que haya una mayor oxigenación en todo el cuerpo y de esta manera pues sea muchísimo más óptimo el resultado que se obtiene, ¿ok? Entonces, estos 6 beneficios principales ya hacen que nosotros confiemos de verdad en el agua de Niken. Y vamos a comenzar a hablar de los diferentes pasos de acondicionamiento del agua del grifo. En el recipiente este que tenemos aquí arriba, se coloca el agua del grifo y aquí a partir de este momento comienza un proceso de eliminación de contaminantes. Esta primera etapa que se ve aquí en el recipiente de arriba son unas esponjas macroscópicas que retiran em, sedimentos grandes como, no sé, el barro que pueda venir en el torrente del agua, qué sé yo, algunos óxidos, algunos trocitos de vidrio, de plástico, que sean macroscópicos y puedan eventualmente venir en el torrente. Entonces, eso se queda en esta primera etapa. Luego el agua cae a este cartucho oscuro que se ve aquí atrás, que es un cartucho que es principalmente carbón activado. Y ese carbón activado entonces va a quitarle pues lo que todos detestamos del agua del grifo, que es el cloro. El cloro está muy bien para la potabilización del agua, pero está muy bien para el agua, no para nuestro cuerpo. Después que el cloro ha hecho su función de eliminar patógenos en el torrente del agua, ya no la queremos en nuestro cuerpo, porque el cloro no es capaz de diferenciar entre los microorganismos que estaban aquí en el agua que venía del torrente y los microorganismos que yo necesito dentro de mi cuerpo para vivir bien, la flora bacteriana, la microbiota, etcétera, etcétera. Eso, si nosotros pues no le quitamos el cloro al agua, se ve afectado por eso. Y entonces tú escuchas a gente que te dice, es que yo no tomo agua porque el agua me da acidez, porque el cloro está lastimando las paredes de ese estómago y está barriendo con la flora bacteriana que debería naturalmente existir allí. Entonces, este cartucho tiene como principal función quitar esa cantidad de cloro. Pero una vez retirado el cloro y algunos otros contaminantes de tipo químico que vengan en ese torrente, también este cartucho al final tiene 2 capitas más que tienen que ver con la eliminación de lo que hablábamos, los insecticidas, los fertilizantes, los detergentes, los colorantes, cosas que le puedan poner olor extraño, a todo lo que es olores
y colores, se lo quita estas capas que están inferiores, también puede retirar bacterias, moho, hongos, etcétera. Entonces el agua cuando cae a este recipiente de aquí abajo, a este recipiente de aquí abajo ya está muy pura, muy sana, pero le falta ahora como que a quién transportar, ¿verdad? Entonces aquí en este recipiente de abajo tenemos las piedras minerales, unas piedras que son obtenidas del fondo de una reserva marina en Okinawa y que tienen una composición de minerales extraordinaria, muy parecidas a todos los oligoelementos esenciales que el cuerpo humano necesita. Entonces, el agua cae allí y por erosión, cuando tú abres el grifo aquí afuera, entonces el agua pasa a través de esas piedras, se enriquece con los minerales y eh, pasa además a través del imán que está en esta llave y entonces un agua que no solo está enriquecida y mineralizada, sino además está energizada con el campo magnético de la llave de salida. Entonces, ese es el primer paso fundamental. Filtrar, quitar contaminantes, pero enriquecerla también. El segundo paso es la purificación. ¿Qué significa purificar? Significa no solo, perdón, el primer paso es este de purificación, que no es únicamente quitarle las cosas feas, sino también añadirle em, pues las cosas que puede transportar para que sea buena para nuestro organismo. Si vemos en esta imagen, tenemos las primeras etapas, los prefiltros, que son esponjas que retiran todo lo que sea macroscópico, el carbón activado y el carbón activado con plata. em, y además, eh, las etapas inferiores que yo les decía, que tienen los gránulos de arcilla y las esferas de bioplata para eliminar hongos, bacterias, moho, etcétera. Y el material KDF, que es un material que lo que hace es aportarle un poco más de antioxidantes al agua de manera de que tenga una capacidad de luchar contra los radicales libres que nosotras podamos tener dentro de nuestro cuerpo. Por último, en el recipiente de abajo están las piedras minerales que tienen mm, todos los oligoelementos esenciales, como veremos más adelante, pero además tienen un excedente de plata para evitar que se creen em, eh, microorganismos dentro del agua cuando está en el recipiente de abajo, ¿verdad? Entonces tenemos que el agua que resulta de esta purificación, o sea, ustedes saben bien que la geometría de la naturaleza es le encanta la simetría y entre las diferentes agregaciones que se puede hacer están la conformación hexagonal, que para el agua es ideal por cuanto que, si ustedes recuerdan, la molécula de agua es un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, ¿verdad? Entonces ella es una especie eh, de triangulito abierto en el cual el oxígeno se encuentra en la posición más grande, es el más grande, y tiene sus dos patitas de hidrógeno. Estas patitas de hidrógeno hacen puente con otro oxígeno y se van creando puentes de hidrógeno que van empatando a las moléculas de oxígeno en una configuración hexagonal, porque para muchas cosas en la naturaleza, la estructura hexagonal es la estructura que requiere mínima energía para sostenerse y por lo tanto es la estructura más estable para el transporte, para que el agua se mantenga unida y pueda transitar bien, ¿verdad? Entonces, me decía alguien, me preguntaba que si yo veía el agua al microscopio, podía ver esos hexágonos. Si el agua es pura y la refrigeras o la congelas, podrías ver estos hermosísimos cristales, como ustedes ven, cristales hexagonales perfectos que tienen, bueno, que son naturales, que los hace la naturaleza cuando nieva. Pero fíjense que aquí hay un cristal de un agua que no estaba muy pura y entonces este hexágono está un poco chueco, no está perfecto, no está bien.
¿verdad? Entonces, em, cuando el agua tiene la posibilidad de deshacerse de lo que la molesta, de lo que la incomoda, entonces ella naturalmente se agrupa en hexágonos que le permiten unas bellísimas propiedades que vamos a ver a continuación. Lo interesante es que cuando tú tomas un agua del grifo que no ha sido purificada, como trae muchos elementos adicionales en el camino, desde el cloro hasta las cosas más terribles que le puedan pasar. Entonces, el agua se trata de proteger a sí misma y se aglomera, se aglutina y no se logra que el agua entre de buena manera en las células. Entonces, hay gente que te dice, no, es que yo no tomo agua porque me empanza. ¿Por qué te empanza el agua? Porque el agua no logra entrar al lugar donde tiene que entregar sus nutrientes, a donde tiene que hacer su hidratación, porque viene muy aglomerada, muy enredada y no logra pasar por los poros por donde tendría el acceso a las células. Entonces esa agua se queda en el tejido extracelular y esa agua es la que te inflama las piernas, es la que te empanza, es la que tú sientes que no estoy tomando mucha agua y me estoy sintiendo mal. Cuando tú tomas un agua que está estructurada en sus hexágonos naturales, ¿por qué? Porque ha sido purificada, porque tiene menos contaminantes. ¿Qué pasa? Que ellas se organizan en estos hexágonos que hacen cadenas de hexágonos y que se pueden, o sea, que tienen como la dimensión perfecta para entrar a través de la membrana citoplasmática y poder hacer una hidratación a nivel interno de la célula, una hidratación que es eficiente. En el segundo paso, pues ya que hablamos de enriquecer, de agregarle calcio, cloruros, hierro, potasio, selenio, cobalto, cobre, cromo, fósforo, germanio y muchos otros minerales para asegurar que el agua que estamos ingiriendo está llevando nutrientes saludables a nuestro cuerpo. Y además, este otro paso es el que hace que estas moléculas pasen a través de la llave que magnetiza el agua y nos da como resultado lo que conocemos como agua pi. Y el agua pi tiene una cosa muy interesante porque el término pi se refiere a una especie subatómica, es una partícula subatómica capaz de transportar energía de un lugar a otro. Entonces, estos piones son capaces de ser como el conductor de esa energía que esta agua lleva para poder entregar una mayor cantidad de beneficios al cuerpo. Entonces, tenemos eh, aquí que estos hexágonos que se organizan con las moléculas de oxígeno unidas por los puentes de hidrógeno generan un espacio interno a ese hexágono de agua. Y entonces en ese espacio interno el agua puede transportar a los oligoelementos esenciales, calcio, selenio, litio, hierro, cobre, germanio, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos oligoelementos esenciales ahora van a entrar fácilmente dentro de la célula y van a poder nutrir internamente a el, el organismo. Entonces, digamos que estos hexágonos de agua se convierten en el taxi que transporta dentro de nuestro cuerpo los oligoelementos esenciales que necesitamos para vivir. Después, el tercer paso, hablábamos de la optimización, es un paso muy interesante en el cual podemos ver que se genera un vórtice magnético que viene de el electroimán que se encuentra en la base, vamos a ver la anterior. Aquí en esta base, perdón, aquí en esta base hay un electroimán y aquí hay un imancito libre. Entonces, cuando nosotros encendemos, este sí es un aparato eléctrico, el anterior es un aparato por gravedad. No tienes que ponerle electricidad, no tienes que gastar en nada de eso y te va a producir un agua energizada de la siguiente manera.
aquí abajo está el electroimán, por eso necesitamos alimentarlo con electricidad, y cuando lo encendemos podemos ver cómo se genera el vórtice. ¿Ven el vórtice aquí? Que está incorporando del aire, de afuera del aire, está incorporando oxígeno a este volumen de agua, y como hay hexágonos libres allí, pues el oxígeno molecular del ambiente se introduce en esos hexágonos de agua. Pero además, el vórtice genera una cantidad muy grande de energía y pasa por este anillo que se ve aquí, este anillo gris. Tiene calcio de coral, nanopartículas de calcio de coral. Y las nanopartículas de calcio de coral tienen dos propiedades súper interesantes. Por una parte, está el hecho de que le aportan calcio al agua que puede ir dentro de esos hexágonos para ir dentro del organismo, pero además son nanopartículas, no tienen el tamaño suficiente para crear un cálculo renal. Para nada, son pequeñitas, no se quedan atravesadas en las trabéculas en el tejido del riñón, por lo que pueden completamente hacer su procedimiento de enriquecimiento del volumen de agua, y nuestros hexágonos de agua transportan eso hacia no solo los huesos, sino también pues el mecanismo, el metabolismo cardiovascular que requiere de calcio para funcionar también. Y también la gente tiene que entender que los huesos también necesitan agua. Son los que menos agua necesitan del cuerpo, pero si no hay agua, no, el metabolismo óseo se vuelve un poco ineficiente, ¿verdad? Entonces, es muy importante entender que estos procedimientos van a agregarle oxígeno molecular y un excedente de agua, de calcio que puede ayudar mucho al metabolismo, tanto cardiovascular como óseo. Después tenemos esto, quise poner esta imagen, me encanta, me encanta el Aquapurio, a mí me encanta venderlo a escuelas, oficinas, bancos, spas, etcétera, incluso una floristería me compró uno porque quería darle de esta agua a sus plantitas, a sus matas, porque decía que las flores con esta agua se eh, marchitaban más lentamente. Entonces, el Aquapur es un dispensador que carga 10 litros de agua aquí, 10 litros de agua aquí, y que se puede colocar en el dispensador, en un dispensador que puede tener agua fría o caliente. Tú puedes utilizarla como quieras. El Aquapur es extraordinario para lugares con volúmenes grandes de personas que necesitan hidratarse constantemente. Luego, por último, bueno, en el paso de optimización, esto que les hablaba del calcio y del oxígeno, la sobreoxigenación del oxígeno molecular y el enriquecimiento con calcio de coral, hace, hace que la trabécula del hueso, esto es un hueso normal, esto es una micrografía electrónica de un hueso normal. Esta eh, trabécula es lo que es normal en un hueso, pero cuando el hueso es osteoporótico es porque ha perdido mucha de esa masa, perdón, ha perdido mucha de esa masa cálcica, y entonces empiezan a abrir huequitos. Entonces, ese huecos más grandes de lo normal hacen que se fragilice el hueso, y por eso el riesgo de la osteoporosis. Volvemos sobre el tema de que no interfieren con la función renal porque son 1000 veces más pequeñas que las estructuras que filtran los riñones. Entonces no los pueden tapar ni obstruir, ni se pueden agregar, por lo tanto no forman cálculos. Y por su similitud con el calcio del hueso, como esto es calcio de coral, el coral es un huesito, y esto son muy parecidos al hueso humano. Entonces, tenemos que el agua sirve como vehículo para su mejor conducción a través de la trabécula ósea, y esta la reconoce como suya, lo absorbe y lo integra con mayor facilidad para que el hueso siga siendo un hueso fuerte. Entonces, el siguiente paso, el paso número 3, es la hidrogenación del agua. Y esta era la parte donde me quería detener, porque aquí los hexágonos de agua que quedaron libres de no tener ningún oligoelemento esencial, ni oxígeno, ni nada,
son capaces de absorber el hidrógeno molecular que vamos a obtener ahora por un proceso eléctrico de muy bajo gasto de electricidad, pero de una altísima eficiencia en la cantidad de antioxidantes que le aporta el cuerpo. Los antioxidantes que ustedes conocerán son súper importantes. Últimamente, pues la gente cobró conciencia acerca de la importancia de la antioxidación y la eliminación de todos esos radicales libres que se van acumulando en el organismo. Tenemos antioxidantes como la coenzima Q10, que nos encanta porque nos ayuda a tener la piel pues joven y nutrida. La vitamina E, que también nos la recomiendan en muchos momentos de la vida para que antioxide y para evitar la acumulación de toxinas. La vitamina C, que desde pequeñitos siempre es la vitamina C para mejorar el sistema inmunológico porque ayuda a eliminar toxinas y problemas y entonces es maravillosa, pero todas ellas son enormes. Miren, la coenzima Q10 tiene un tamaño de 863, la vitamina E de 431, la vitamina C de 176 y el hidrógeno chiquitito, 2. Y el hidrógeno tiene, o sea, el hidrógeno no se puede comparar con ningún otro antioxidante. ¿Por qué? Porque la molécula de hidrógeno es la más chiquitita de la naturaleza. Apenas tiene un peso de 2, pero lo interesante de este hidrógeno molecular es que además es la molécula más abundante del universo. Entonces, siendo la molécula más abundante del universo, pues digamos que no se nos va a gastar, ¿ok? Podemos de verdad tener bastante hidrógeno.